El ministro Roberto Sánchez ayer, después del Consejo de Ministros, hablando acerca de esta propuesta aprobada en Consejo de Ministros, precisamente, el acceso libre, paulatino por supuesto, a las universidades, institutos y escuelas tecnológicas y pedagógicas. Es una forma de inclusión en la educación, lo ha manifestado repetidamente incluso el presidente de la República. Vamos a dialogar sobre este tema con el señor Jorge Mori, experto en políticas públicas de educación superior. Señor Mori, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido. Carlos Mabel, muy buenos días. Bueno, ¿es conveniente que se apruebe un proyecto de esta naturaleza tomando en cuenta la situación de estas instituciones educativas superiores en donde, bueno, hay evidentemente falta de recursos, inclusive de docentes? Tenemos currículas que muchas veces no han sido actualizadas, la situación que hemos tenido a través de la pandemia, en fin. Pero, ¿es conveniente un proyecto de esta naturaleza, señor Mori? Sí, lo primero es entender, el proyecto tal cual lo han señalado las autoridades es de un ingreso libre focalizado y gradual, no es ingreso universal. Y lo que se está apuntando es a darle una modalidad de ingreso a estudiantes de buen rendimiento académico y de bajos recursos. Entonces va a ser muy focalizado a eliminar las barreras de acceso que tienen los jóvenes que tienen buen rendimiento en el colegio, pero que no acceden por no tener los recursos para pagar una pensión o para pagar la pre. Sí, en el primer año, entonces, según la propuesta, perdón, el señor Mori, sí, está dirigida a 5.000 estudiantes, ¿no? Sí, o sea, ahorita en realidad la propuesta, creo que por los antecedentes técnicamente es solvente, ¿no? Hay un equipo del Ministerio de Educación que ya tiene varios años trabajando este tipo de proyectos, y hay, digamos, una solvencia técnica detrás de la propuesta, pero creo que un punto importante es que no estamos hablando de un ingreso universal, que evidentemente sería muy riesgoso, sino un ingreso libre focalizado, que lo que busca es darle una modalidad adicional a las que ya existen en la universidad, ¿no? En la universidad y los institutos, que también es algo importante de incorporar, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia, por ejemplo, con Beca 18? Porque también la Beca 18 es la que ayuda a estos alumnos que tienen un buen rendimiento a optar por ingresar a las universidades. Lo primero es que lo están focalizando a instituciones públicas, ¿no? En el caso de Beca 18, las becas que se dan es tanto instituciones públicas como privadas. Lo segundo es que esta es una estrategia nacional que incluye becas, pero no solo es becas, porque también estás modificando la ley universitaria para incorporar una nueva modalidad, ¿no? Así como hay exámenes de admisión, se está creando la modalidad de ingreso libre para aquellos estudiantes de buen rendimiento académico y bajos recursos económicos, para que ese talento regional pueda entrar a las instituciones públicas de educación superior sin tener los problemas de dinero, que, como te digo, una barrera clásica es los centros preuniversitarios. Claro. ¿No? Entonces, con esto, lo que tú estás permitiendo es reservar un grupo de vacantes para los mejores alumnos de los colegios, sobre todo en las regiones, que no tienen los recursos para hacerlo. En realidad, esa es una modalidad que lo aplican muchas universidades privadas hace muchos años. Pero esto qué significa, es correcto, es verdad, ingresan de frente, ¿no? El tercio superior en las universidades privadas. Pero esto qué significa en las universidades públicas, que se amplía entonces el número de ingresos. Sí, entiendo que, o sea, de acuerdo a los antecedentes, porque el Ejecutivo todavía hoy lo va a enviar al Congreso, pero de acuerdo a los antecedentes de lo que se ha presentado, la estrategia integral incluye acciones de orientación vocacional, incluye el cambio de la ley universitaria para incorporar esta modalidad de ingreso, incluye becas e incluye justamente ampliación de oferta, que es algo que desde el año pasado el Ministerio de Educación ya está financiando, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el Ministerio es poniendo estas acciones que han estado un tanto dispersas en una estrategia nacional de ingreso libre. Pero, sí. Pero esto también, en el tema de las universidades públicas, ¿no demandaría, por ejemplo, el ingreso de un mayor número de docentes, más personal, por ejemplo, en el interior del país, en las regiones, cambios en los cronogramas de trabajo de las universidades públicas? Por supuesto. No, mira, para que tengamos los números, las universidades públicas al año dan cerca de 60.000 vacantes, ya, a nivel nacional. Sí. Y desde el año pasado, el Ministerio de Educación ya ha venido dando recursos para que este número de vacantes se amplíe, porque las universidades en muchos casos tienen equipamiento de infraestructura para poder
ampliar. Lo que les está faltando justamente son docentes y Claro. Insumos para laboratorios muchas veces. Y eso es lo que el Ministerio de Educación está financiando. Entonces, la estrategia de ingreso libre, y eso lo dice, entiendo, la misma norma, tiene que venir con recursos adicionales, ¿no? Tiene que venir con un programa nacional que financie la ampliación de ofertas. Claro, porque también en las universidades públicas. la gran pregunta es si es que efectivamente las universidades del Estado tienen la capacidad para recibir mayor número de, perdón, de alumnos, ¿no? Hay universidades que definitivamente que sí, ¿no? Y te lo digo por mi propia experiencia. Hay otras que están en una situación de desborde y evidentemente necesitan mayor apoyo. Pero en los últimos años hay universidades que en este momento están por debajo de su capacidad instalada, tanto de docentes, equipamiento y infraestructura. Lo que muchas veces pasa en las universidades públicas es que debido a que hay una disputa entre decanos, no se ponen de acuerdo para el uso, por ejemplo, de los ambientes. Entonces, cosas tan pequeñas pueden terminar jugando en contra para la ampliación de vacantes. Pero aún sigue habiendo una barrera, porque el espíritu de esta ley, tal como usted lo está explicando, pues resulta muy positivo, como usted indica, para poder rescatar ese talento, sobre todo que hay en regiones y que no tienen la oportunidad de ir a las universidades que se encuentran en las grandes ciudades, el acceso directo. Pero hay un costo de vida también, que sí lo cubriría una beca, ¿no? Y entonces habría que ver cuántos de estos alumnos van a encontrar esa barrera que es sumamente importante, la económica, de viajar a la ciudad y poder mantenerse ahí. Muchos, para agregar solamente a la pregunta de Mabel, muchos jóvenes que estudiaban aquí en la capital tuvieron que retornar a sus zonas de origen, sobre todo en la etapa de pandemia, porque no tenían los recursos para seguir estudiando, tuvieron que regresar, no sé, para trabajar, en fin. Sí, definitivamente que ahorita estamos en una situación económica bastante crítica de los estudiantes de educación superior, no solamente universidades, sino también institutos. Sí. Y lo que tú señalas es completamente cierto. Esta estrategia incorpora también becas para el apoyo a la permanencia. Ya son becas, digamos, que Pronabeca ha venido dando hace varios años. Entiendo que esto lo que buscaría es impulsarlo e incorporarlo en una estrategia nacional, ¿no? De todas maneras, la implementación de una estrategia de este tipo es bien compleja por el nivel de coordinación que necesitas tener con las universidades y los institutos. Pero se puede lograr, porque Beca 18 lo ha logrado, ¿no? Sí, por supuesto, no. Lo que quiero decirte es que hay algunas universidades que van a decir nosotros no podemos, pero hay otras que te van a decir nosotros sí podemos. Entonces, hay que empezar a trabajar con las que no vas a afectar la calidad, porque lo que sí es urgente es que hay que ampliar la oferta de la universidad pública, ¿no? La universidad pública necesita, por los próximos 5 años, por lo menos, duplicar la capacidad de vacantes que brinda el año, y para eso el Estado tiene que dar los recursos, ¿no? Recordemos que hay 6 regiones del país donde solo hay universidad pública en este momento, ya no hay oferta privada debido al licenciamiento que cerró universidades de mala calidad. Entonces, hay universidades públicas que en este momento han multiplicado por 4 su número de postulantes, pero siguen con las mismas vacantes. Entonces, sí es importante que el Estado desarrolle estrategias y las financie para ampliar la oferta en universidades públicas. Y como les digo, en este caso, esta es una modalidad de ingreso que va a convivir con las otras modalidades. Van a seguir los exámenes de admisión, van a seguir las otras alternativas de modalidad de ingreso. Esta es una más y las universidades van a reservar las que decidan hacerlo, porque también lo hacen en el marco de su autonomía. Las que decidan implementar esta modalidad van a necesitar los recursos que el Estado les brinde para plantear esto. Y creo que hay un punto adicional para no centrarnos en el tema universitario. Se está incorporando también a los institutos, y eso es algo bien importante, porque la educación superior se tiene que ver con un ecosistema. El tema universitario ya no se puede ver solo, también se tiene que ver los problemas de los institutos que están pasando. Recordemos que hace más de 2 años el Ministerio de Educación no abre la ventanilla para brindar licenciamiento a institutos. Entonces, tenemos más de 2 años el sistema prácticamente parado en un contexto de crisis económica donde más bien necesitamos la formación de más técnicos y más especializados para que los jóvenes puedan tener mayor empleo. Muchas gracias a Jorge Mori, experto en políticas públicas de educación superior, que nos alcanzaba los detalles de este proyecto de ley que va a ser entregado al Congreso hoy
y que, bueno, según lo que nos ha explicado, es positivo, va a ser paulatino, pero vamos a ver en la práctica cuántas universidades públicas tienen, ¿no?, la posibilidad de recibir a una mayor cantidad de alumnos. ¿Y cuál es el presupuesto? ¿Y cuál es el presupuesto que les van a designar? Que es sumamente importante, por supuesto que sí. Pero es cierto, hay que apuntar a darle oportunidades a muchos alumnos que desean tener una educación superior y que son buenos, pero que lamentablemente por las barreras económicas no pueden lograr estos estudios. Son las 7:31.